7:03 de la mañana, conmigo Antonio Ecarri, el primer invitado de hoy, abogado, dirigente político, presidente de la Alianza del Lápiz, consecuente con el tema y la propuesta de la educación. Y además muy activo, incluso antes de estos tiempos preelectorales. Antonio, ¿qué has sentido tú en el contacto con la calle, con esos sectores incluso invisibilizados en la cotidianidad de las mayorías a lo largo de este tiempo? Bueno, primero que estamos viviendo un cambio de época. Un cambio de época es mucho más allá que un cambio de gobierno, que un cambio simplemente de Estado, de sistema, de reforma constitucional o cualquiera de estos argumentos políticos o legales. El venezolano cambió y eso es lo que me he encontrado a raíz de todos estos años, más la pandemia, los malos gobiernos, todo lo que le ha pasado al venezolano, pues el venezolano hoy está más afectado que nunca. Eduardo, y esa persona afectada resulta ser que es profundamente resiliente y que se ha reinventado. Y yo que me he encontrado un país que tiene otras necesidades, con otras expectativas, y eso es lo que la Alianza del Lápiz ha querido ser. Un gran canal de participación de ese nuevo venezolano que no está esperando que el Estado le dé, sino que está esperando que el Estado le deje hacer. Entonces, esas son dos dimensiones. Yo creo que definitivamente Venezuela está viviendo un cambio cultural que va más allá de los cambios políticos. Por eso es que cuando ocurren esos cambios culturales, la clase política queda demasiado rezagada, porque ellos creen que están en el año 2015 y están en esa foto vieja. Pero resulta ser que 9 de cada 10 venezolanos, cuando tú revisas a fondo todas las encuestas, están pidiendo que sea algo nuevo, que llegue algo nuevo. Ahora, que llegue algo nuevo, y por eso nosotros tenemos que retratarnos, a juro, con los que todavía están anclados del pasado. Yo creo que el gran reto que tiene la Alianza del Lápiz es convencer a esta gran mayoría popular, porque es una inmensa mayoría popular que quiere algo nuevo, que en el Lápiz lo que van a encontrar es un proyecto de país centrado en la educación como la vía para transformar a Venezuela. Pero no, eso no son palabras vacías, Eduardo. Es que si tú no te preparas, si tú no te capacitas, tu negocio no echa para adelante. Has dicho cosas importantísimas. El venezolano cambió y has explicado en qué. Y me gusta esta frase: el venezolano no está esperando que le den, que el gobierno le dé, ¿Sí? Sino que le deje hacer. Así es. Ahora, los políticos que buscan ser alternativa, que buscan ser solución y respuesta mejor que la que está en este momento en el gobierno, y le van a decir a la gente, vota por mí, ¿estarán conscientes de esto? ¿Estarán deseando verdaderamente? ¿Se alegrarán cuando aquí dicen, mira, en enero va a llegar un ferry, un crucero de España a... O sea, ¿se alegrarán cuando pasa algo bueno en Venezuela, o el político de oposición está sentado en una perolita esperando que todo peore para decirnos, mira, esto está mal, esto está mal y yo soy la solución? Lo que pasa es que en Venezuela ya no hay dos bloques, Eduardo. En Venezuela hay un porcentaje inmenso, que ya lo vivimos nosotros en Caracas y en Aragua, en el caso del Lápiz, que superó a la política tradicional. Nosotros prácticamente duplicamos al candidato del G4 en Caracas. Pero ¿dónde fue que obtuvimos esos mayores triunfos? En las clases populares. Y entonces ahí hemos llegado a construir esas nuevas mayorías, pero con una idea, que es nuestra diferencia, es la educación. La gente, por supuesto, que se va a contentar si llega un crucero a Margarita. ¿Usted imagina la cantidad de emprendedores que van a ser beneficiados porque llegue un ferry a Margarita? O ahorita que se están restableciendo las relaciones con Colombia. ¿Tú te imaginas el comercio de la frontera cómo se contenta? Yo creo que nosotros, para salir de este aislamiento político, tenemos que tener otro tipo de políticas. Ahora, ¿cuál es ese tipo de política? Lo que beneficia a la gente, punto. Lo que nos beneficia, lo que le beneficia al emprendedor. Entonces, por supuesto, nosotros hemos iniciado cruzadas que tienen que ver con, uno, vamos a rescatar el espíritu democrático plural que tiene el venezolano, y ese espíritu plural tiene que ir de la mano de nuevas opciones que no entren en esa polarización absurda, aberrante, y sobre todo de unos políticos profundamente devaluados y corrompidos. Aquí la inmensa mayoría, esos mismos 9-1 que te decía, 8-2, es decir, es una mayoría tan grande, rechaza a ambos bandos que nos han llevado a este desastre político tan grande durante 23 años. Entonces, por eso la Alianza del Lápiz es independiente, la Alianza del Lápiz marca diferencia, y sobre todo porque tanto oponerse a algo, se terminaron iguales a ello. Por ejemplo, el tema de la primaria.
Para mí el tema de la primaria, el diálogo en México es prácticamente lo mismo. Se hablan entre ellos, se reúnen entre ellos. Las primarias de la MUD van a ser como las primarias del PSUV. Eso se cuenta que entre ellos mismos nada más. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que apartar? Esas viejas formas de hacer política por una política útil, constructiva, abierta hacia la gente, hacia los independientes. Tú no irías a primarias, tú estás lanzado Pero a la candidatura sin pasar por primarias. Es que las primarias hoy están simplemente reducidas a grupos políticos minoritarios en el país hoy. A unos grupos excluyentes, a unos grupos que no se sientan con nadie. Si la política es discutir, si hay tanto por hacer en la reconstrucción de la inclusión, tú descartas desde ya que no puede haber un acuerdo en la oposición para ir a unas primarias incluyentes Porque amplias. Es que hay diferencias de fondo y esa es la cosa. Mira, yo aquí no me voy a sentir. ¿Cuáles son? Bueno, la primera tiene que ver con la propia honestidad en el manejo de los fondos públicos. Aquí hay severos cuestionamientos que la Alianza del Lápiz ha hecho, por ejemplo, al manejo de los activos de Venezuela en el exterior. ¿Cómo se financian esas primarias? Es que mira, nosotros lo hemos venido haciendo. ¿Los manejos por partes de quién o quiénes? Bueno, de la oposición tradicional venezolana y de esos partidos del G4 que han venido haciendo lo que les da la gana con el país y que se han metido a la política para hacer negocios. Esas cosas hay que decirlas y hay que decirlas abiertamente. Nosotros el Lápiz formamos parte de esa inmensa mayoría popular que no está de acuerdo ni con el gobierno, porque tenemos 23 años oponiéndonos a una forma, no a unas personas, Eduardo, sino a una forma de gobernar que trajo atraso, que quebró a la industria petrolera, que trajo este desastre tan grande y que ha generado un cambio cultural en el venezolano, porque ya frente a un Estado quebrado, frente a una moneda que ya no vale nada, frente a tantas cosas, pues evidentemente hay una nueva mayoría popular. Pero una moneda que no vale nada, que es con la que te pagan. Sí, que es lo peor, pero que pagan los servicios públicos, pero el resto de los emprendedores tiene que valérsela en dólares. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Por eso una de nuestras propuestas, Eduardo, ha sido dolarizar la economía venezolana. Definitivamente aquí hay que adoptar el dólar como moneda. Eso es lo que nosotros creemos desde el Lápiz. Y tú sabes que yo he pasado por estos micrófonos varias veces diciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque es que el bolívar hoy es la consecuencia de un Estado que ya no existe. O sea, de un Estado que ya está quebrado. Entonces es el instrumento monetario. Y es más, ya casi es como una falta de respeto al Libertador estar poniéndole el nombre a una moneda devaluada cuando todos deberíamos honrar al Libertador y al padre de la patria. Pero lo más importante de todo eso es que nos diferenciamos en qué. En que tenemos una propuesta muy clara al país. Nosotros queremos hacer la nueva Venezuela, que es la Venezuela educadora, que tiene 3 ejes fundamentales. Educación y salud para superar la pobreza. Un nuevo modelo educativo para Venezuela que sea para capacitar a los emprendedores, para que sea esa capacitación que te haga de ser emprendedor a ser empresario, que puedas tener un país de propietarios, que tengas un país que es más donde el Estado dependa de la sociedad y no la sociedad del Estado. Ese es el modelo nuestro. Que haya unos servicios de salud, que el Estado esté dedicado a 3 cosas fundamentales. A dar educación, a dar salud y a dar seguridad. Punto, más nada. El resto, vamos al segundo paso, que es la economía libre. Una economía absolutamente libre que pueda atraer inversiones. Que si tú tienes tus ahorros en el Bank of America o en cualquier banco que en Miami o en Panamá o donde tú quieras, te los puedas traer a Venezuela. Y es que hay más de 300.000 millones de dólares de venezolanos en el exterior. Ay, bueno, ¿y por qué nadie se los trae? Porque no hay las condiciones ni la credibilidad para hacerlo. Confianza. Falta confianza, Eduardo. Mira. Y lo tercero es la democracia plural. Y una democracia plural y de instituciones, donde nadie con pequeñas minorías se haga de mayorías absolutas, que eso ha sido una gran perversión de la democracia. Antonio, antes de ir al corte, porque esto es importante, la gente necesita que se le hable claro. Así es. Tú no vas a participar per se, entonces en las primarias tu candidatura está anotada y te medirás con lo que resulte de la primaria o con otros que actúen como tú. Mira, yo estoy del lado de la gente que está profundamente decepcionada de los 2 bloques, pero mi respuesta es tajante, porque no ando con medias tintas. No. Y no me gusta porque lo que he visto hasta ahora es una primaria exactamente igual a la primaria del PSUV. Es que son iguales, se cuentan entre ellos mismos. La MUD y el PSUV son iguales, por eso es que tienen 23 años los dos en un status quo donde uno gobierna y el otro se acostumbra. Pero si en esas primarias los organizadores dicen, señor Ecarri, anótese,
Anótese, mídase aquí. Es que el problema no es el señor Ecarri que se anote. Ahí lo más importante es que haya cosas que ya nosotros hemos pedido, que haya una consulta abierta, que esa consulta abierta además sea manejada por personas de altísima credibilidad y no una comisión electoral puesta por los 4 partidos. Pero es que ellos no reconocen ni respetan a las fuerzas independientes porque les tienen pavor. No le rinden cuentas al país. ¿Quién va a financiar esa primaria, Eduardo? Si no han rendido cuentas sobre monómeros y Citgo. ¿Tú crees que es que nosotros no estamos contra Maduro y contra el gobierno, el presidente, pero porque no nos gusta? Es por su forma de hacer las cosas y resulta ser que la oposición maneja unos activos de Venezuela en el exterior y se comporta exactamente igual. Es que los dos son iguales. Para mí la MUD y el PSUV son lo mismo y para romper estos 23 años de gente haciendo lo mismo, porque son los mismos haciendo lo mismo, pues nosotros estamos rebelados contra eso y vamos por esa inmensa mayoría que quiere algo nuevo, que quiere despolarizar al país, que lo que quiere es que haya un cambio sin turbulencia, que no haya más chantaje, que ya no haya más esa inseguridad o esa incertidumbre, porque, muy bien, a mí me llaman por unas primarias. ¿Y cuál es el proyecto de país que ellos tienen? Y porque si vamos a hacer unas primarias entre tú y yo, es porque antes tú y yo hemos suscrito un gran acuerdo nacional donde sepa el país hacia dónde va. Eso es necesario. ¿Cuál es tu política y cuál es la mía? Antonio, tengo que ir a la pausa. Fíjate, yo te planteo, esta pregunta puede ser exótica, pero yo te planteo que en la próxima parte tú dibujes la anatomía de tu propuesta, incluso de quienes te acompañan. Bueno. Es decir, alianza del lápiz, porque tú solo no lo puedes hacer todo. No. Explicar la propuesta y explicar de qué manera tú piensas llevar a Venezuela a esos cambios que estás describiendo. Porque eso es interesante. ¿Qué hay detrás de un logotipo sobre una organización política? Maravilloso. Regresaremos, amigos. 7:19 minutos, Antonio Ecarri. Bueno, ¿cómo es el logotipo de la Alianza del Lápiz? Más allá de que la gente sepa quién es Antonio Ecarri, la gente te asocia a la educación, a esa bandera. Eso me siento muy orgulloso, que la gente cuando pasa dice, el señor de la educación, él es el del lápiz. El del lápiz. Ahora. Que nos conozcan por nuestras ideas y más que por nuestro nombre, yo creo que es una gran, es un logro. Ventaja, ¿no? Falta muy poco para el 2024 y para el 2025. En la Alianza del Lápiz, como organización, ¿quiénes están? ¿Cómo lo definirías? ¿Quiénes te acompañan en este proyecto? Entendiendo que tú no lo puedes hacer todo. Así es. Mira, lo primero es que nosotros queremos enamorar al país. Hay una frase que me dijo un amigo, que es que los venezolanos están hartos de votar en contra de, sino que están buscando votar a favor de una idea, de un proyecto, y eso lo hemos logrado en muchas partes del país, porque ¿quiénes se han venido sumando? Los que creen que la única manera de cambiar a Venezuela es a través de la educación. Pero ¿qué vas a hacer con la salud? Bueno, pero es que tengo que formar al personal médico también para eso. Tenemos modelos para todo, y lo más importante es que un maestro sabe siempre dónde están sus limitaciones y a quién recurrir. Es decir, tenemos una gran cantidad de venezolanos excepcionales que pueden formar parte de un gobierno al que no se les va a dar obligación partidista, porque lo que le hace falta al país es ese país independiente. ¿A quién quiero hablarle yo? Al país independiente que quiere ser independiente. Es decir, ¿cómo logras tú esa independencia? Si te formas, si te capacitas, tienes tu propia empresa y no dependes del gobierno. Eso para mí es un gran logro y eso se obtiene a través de la educación. Entonces, nuestro proyecto que se llama La Nueva Venezuela, la Venezuela de la educación, te decía que tiene estos 3 ejes de trabajo. En educación, por ejemplo, nosotros tenemos que abrirnos totalmente al siglo XXI. Tenemos un sistema educativo inexistente, un sistema educativo que no enseña, que no capacita, que los metemos a esos niños con hambre, no les damos útiles. Estamos arrancando el año escolar más caro de la historia de Venezuela. ¿Cómo hacen los padres? Eso debe ser una obligación del Estado, pero el Estado no tiene por qué meterse en la industria del aluminio, por ejemplo. El Estado no tiene para qué estarse metiendo él a explotar petróleo. No, seamos nosotros los dueños del petróleo, pero abramos al país a las grandes transnacionales que hagan las grandes inversiones y nosotros nos quedamos con los impuestos y esos impuestos sirven para reparar escuelas, para que el Estado sea más pequeño, pero un Estado al servicio de la gente. Es decir, un Estado descentralizado, un Estado que cree en los gobernadores y en los alcaldes indistintamente de su signo político, que lo que queramos es resolver los problemas de la gente, porque Venezuela está harta de los sobresaltos, de los problemas. La gente cuando tiene estrés crónico,
irónico, Eduardo, y eso lo has visto tú en bueno, yo que Sí. te veo y te escucho siempre, pues tienes muchos invitados que se han sentado en esta misma silla a decir que los venezolanos están asaltados. ¿Por qué? Por la ansiedad, Sí, señor. por la angustia, por el estrés, por la tristeza. Y es bueno que llegue un gobierno que les dé tranquilidad a todos, que no va a perseguir a nadie, sino que es un ¿Y gobierno quiénes son? que le va a generar esa ¿Y quiénes gobernabilidad. integrarían ese gobierno? Mira, vienen Tienes que responderme. Tienes que responderme. Mira, déjame decirte que vienen sorpresas bien interesantes. Pero en la economía tienen que estar los venezolanos que generen, además, la mayor confianza también hacia los organismos internacionales, hacia los demás países que al final son socios comerciales y culturales nuestros, pues, pero que tenga una visión muy clara. El presidente lo que debe ser es un gran convocante de los mejores venezolanos. Cuando tú dices que el tercer pilar de tu proyecto es la democracia plural, es que tú serías capaz de incorporar a gente del chavismo conocida pero en ¿por tu qué equipo. no? Pero es que no solamente del chavismo, es que tengo que incorporar gente de la Fuerza Armada, pues tengo que incorporar gente capacitada. Tenemos que recordar, por ejemplo, que PDVSA fue manejada en su inicio y la propia Corporación Venezolana de Guayana por un gran militar profesional como fue el general Rafael Alfonso Rabar. Ah, que no hay ahora. No, sí hay gente muy capacitada, pero que puede estar opacada hoy. O hay gente que está en universidades extranjeras. El rector de MIT es venezolano. O sea, y todos estarían encantados de trabajar. Tú vas a las mejores universidades del mundo. Nuestra diáspora venezolana que tiene grandes compromisos y están súper preparados. Ahora, Antonio, ¿tú qué haces tanto en el mensaje por la educación? Es que si no cambiamos nosotros, ¿cómo hacemos? ¿Cómo interpretas este capítulo reciente y aún vigente de los educadores teniendo que ir a la calle Es un horror. a pelear por sus reivindicaciones? El caso de la ONAPRE. Gravísimo. ¿Cuál es la solución a esto? Es decir, a las pésimas condiciones socioeconómicas de los maestros. Yo me acuerdo cuando yo estaba chiquitico y mi papá me dijo, hijo, la profesión más digna, más importante que pueda haber es la del educador. Yo estaba muchachito así que me impactó. Bueno, esas palabras de tu papá son sabias, pero es que es la verdad. Es que la profesión más digna. Pero ¿qué harías la que tú? representa ¿Qué más harías la tú dignidad. con ello? Uno, ¿Tú te imaginas el gentío de la educación que te apoyaría, que se convertiría en un impulsor de tus ideas? Es que déjame decirte que esta va a ser la primera campaña presidencial donde el maestro y la educación van a ser protagonistas, no el candidato. Y te voy a explicar por qué. Porque en esa Venezuela educadora... Háblame de información objetiva. Te voy directo. Tangible. Objetivo numérica. que tiene la Alianza del Lápiz. El objetivo de nosotros en el gobierno es que antes del 2030 los maestros estén ganando $2.500 mensuales. Dice, ¿qué? ¿Cómo es eso? Claro, tengo que hacer profundas reformas en el Estado venezolano, unas reformas económicas importantes, tengo que $2.500 mensuales. Claro, y eso es posible. Eso lo logró Finlandia y lo en logró 8 Lituania. años. ¿Qué vas a hacer para que eso ocurra? Bueno, primero quitarle al Estado el inmenso peso de una gran cantidad de empresas públicas que no sirven para nada y que lo que se están es comiendo el gasto público. Aquí el problema que hemos tenido, Eduardo, es que el Estado está recargado de funciones que no le corresponden. Entonces el gasto público es tan grande que resulta que se hace insuficiente la entrada de divisas y prenden la máquina del Banco Central. Entonces, ese terrible ciclo hay que cortarlo. Cuando un gobierno a través de su presupuesto le da prioridad a las cosas, es ahí donde tú dices, yo puedo estar aquí en los discursos diciendo lo que sea, pero si mi prioridad en el presupuesto nacional no son los educadores, el país no va a salir nunca adelante. Porque la clave del desarrollo de un país como Lituania, por ejemplo, que es un país que estaba dentro del régimen de la Unión Soviética, aprovechamos que hablaba del tema que antier murió Mikhail Gorbachev, pero cuando cae la Unión Soviética, el único país de esa cortina de hierro que hoy se considera país desarrollado por el Banco Mundial y por el Fondo Monetario Internacional y por todos los organismos multilaterales es Lituania. ¿Y por qué? Porque puso a la educación como su primer punto de la agenda nacional. Es decir, que ahorita los maestros, ¿cómo un maestro va a ganar? Pero además déjame explicarte lo que ocurrió ahí. Ahí hay un tema de irresponsabilidad grave, que la Alianza del Lápiz salió pidiendo la destitución del director de la ONAPRE de inmediato. ¿Cómo es eso que anuncian un aumento salarial y no tienen el soporte y no hay dinero para pagar? Eso es una falta grave. ¿Por qué? Porque yo no puedo comprometer a una partida presupuestaria si no tengo el respaldo financiero para pagarlo. Eso es ley. Eso está dentro de la ley. Yo soy abogado también. Sí. Y evidentemente sé de administración pública, porque he sido funcionario público muchas veces y me ha tocado manejar presupuestos. Antonio, todas estas figuras que ha generado el chavismo con respecto a conceptos de formación académica, médicos
voluntarios, bueno, en todos los niveles. ¿Qué evaluación tienes al respecto? ¿Ha habido aciertos? Ha habido aciertos y ha habido cosas muy malas. El hacerlo muy malo es que hay mucha gente allí muy buena, con una capacidad extraordinaria. Yo creo decirte, Eduardo, que conozco a muchos chamos que salieron de la misión Rivas y de muchas de estas misiones del gobierno, oye, que quieren hacer bien su trabajo, pero no tienen la capacitación necesaria. Tienen la capacidad, pero no tienen la capacitación. Por ejemplo, nosotros estamos... Pero entonces, en ese caso que estás diciendo, no está funcionando el concepto. No, porque no funciona. Porque lo importante es que un chamo que dice, me voy a ir a la universidad o a tal nivel de estos conceptos pero es que generados por el chavismo, es que sienta, mira, oye, que no es visto de manera peyorativa, que no es una raya, claro, que está bien capacitado. Hay una diferencia de fondo con el chavismo, que es que nosotros creemos que la educación no es una fábrica de títulos, sino que es el proceso de adquisición de destrezas para la vida. Esos son dos conceptos, claro. Entonces, cuando tú estás diferenciado en los conceptos, crees además, hay una frase de la vicepresidenta de Colombia ahorita que dijo, hasta que la dignidad sea costumbre. Eso me encantó. Eso para nosotros va a ser un logro y un objetivo, un fin. Hasta que los venezolanos podamos hacer que la dignidad sea costumbre, que el respeto a la dignidad del venezolano sea una costumbre en Venezuela. ¿Cómo lo logramos? Poniendo al maestro como el primer punto de la agenda nacional. Y dice, bueno, ¿y dónde están los demás profesionales? Bueno, pero si son los maestros los que tienen que formar a los demás profesionales. Hoy el sistema educativo está arrancando con la deserción más grande de toda nuestra historia. Hoy el sistema educativo venezolano, los niños tienen hambre, no hay zapatos, los niños están sin zapatos, Eduardo. Es decir, con los útiles escolares que prácticamente perdidos. Ahora, y la deserción de los maestros es gravísima. Que tienen que dedicarse a otra cosa, que quizás tienen que dejar su vocación, su tradición histórica, su pasión, precisamente porque tienen que sobrevivir. Claro. Eso, ahí debe haber cifras interesantes. 500.000 de maestros hacen falta en Venezuela hoy. 500.000 de maestros. 500.000 maestros hacen falta hoy en Venezuela para poder reiniciar un proceso. ¿Y se sabe cuántos han salido del sistema? Porque eso hay que decírselo al país. Mira, no menos de 300.000. O sea, estas son las propias estadísticas que se han llevado sobre el tema y tú sabes que le hemos guardado seguimiento a la educación venezolana en los últimos 15 años. Y me dice, bueno, pero es que es puro educación. Es que esto no es un ministerio. El día que nosotros los venezolanos entendamos que la educación no forma parte de un ministerio, sino que es el eje transversal de la construcción de una nueva nación y que entre todos vamos a transformar para que el sistema educativo, ojo, esto no tiene edad. Tú puedes tener, y eso lo estamos viendo nosotros en nuestras casas del lápiz, que ya tenemos más de 15.000 egresados. ¿Tú te acuerdas aquel acto que tú hiciste hace más de 15 años, que lo hicimos en la Quinta Nauco? Bueno, ese sistema nació, ese sistema se robusteció, ese sistema ha graduado a más de 15.000 personas en toda Venezuela, y es un sistema de emprendedores, porque nosotros creemos en eso. Otro día tienes que explicarnos o retomar la explicación del concepto de las casas del lápiz. Mira, sí, claro. se agotó el tiempo hace rato. Gracias por venir, Antonio. Mucho éxito y siempre aquí de puertas abiertas. El lápiz tiene la punta bien sacada para que le devolvamos a Venezuela su dignidad, su fuerza, su independencia, porque nosotros queremos que toda Venezuela sea libre y sea independiente. Bueno, Antonio, ¿tú te imaginas qué metáfora tan bonita? Todos fuimos niños, lo que es meter el lápiz en el sacapunta y dejarlo en condiciones para iniciar una tarea, ¿no? Para escribir una nueva historia. Sí, señor. Eso es lo que le vamos a hacer a nosotros los venezolanos. Bueno, Antonio, un fuerte abrazo. Hasta pronto. Gracias, Eduardo. Gracias por la oportunidad. Antonio Ecarry, abogado, dirigente político, presidente de la Alianza del Lápiz. Volveremos.